le damos comienzo a nuestro espacio del Instituto Pasteur y recibimos al doctor Carlos Batiani. Él es investigador en bioquímica y enfermedades cardiovasculares. Estudia el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas para la prevención y el tratamiento de enfermedades inflamatorias, como ser, por ejemplo, la aterosclerosis. Carlos, muy buenas tardes. Gracias por venir al Observador TV. No, al revés, gracias a ustedes por la Bien, invitación. bueno, para arrancar, antes de ir específicamente a esta enfermedad que me decías que es la principal causa de muerte en nuestro país, contame cómo llegaste tú al instituto. Bueno, yo hice la carrera de doctor en medicina y en paralelo empecé a trabajar en el departamento de bioquímica de la Facultad de Medicina, donde hice una maestría y un doctorado en bioquímica y me fui al exterior, a Estados Unidos, a hacer un postdoctorado. Y estando en el exterior se fundó el Instituto Pasteur de Montevideo. Yo previamente había trabajado un tiempo largo como honorario en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, y con el grupo que yo trabajaba en Clemente Estable fue un grupo que se hizo cargo de una de las unidades tecnológicas del Instituto Pasteur. Así que bueno, tuve la suerte de que había un concurso abierto para ocupar un cargo en esa plataforma. Me presenté al concurso, lo gané y bueno, pude volver de Estados Unidos para el Instituto Pasteur. Bueno, ¿y cómo ha sido esa experiencia desde ese tiempo hasta ahora? Y ha sido muy linda. El Instituto Pasteur es una institución muy joven, que se fundó justito ahí cuando yo volvía. Es un instituto muy dinámico, que todo está para hacerse porque bueno, es una experiencia nueva en Uruguay. Tiene muchas ventajas en el sistema uruguayo, en el sentido de que es una institución que, si bien depende del gobierno, tiene una cierta parte de movilidad como si fuera privado. Entonces eso le da un dinamismo muy interesante. Por otro lado, tiene sus problemas al ser una institución que no está permanentemente, o sea, su presupuesto no está absolutamente bien establecido, donde hay que estarse moviendo, y eso también es un desafío interesante. Sí, yo creo que para el Uruguay fue una experiencia fantástica traer al Instituto Pasteur al Uruguay. ¿Es un antes y un después para la investigación? Sí, yo creo que sí. Sobre todo creo que es muy importante que en Uruguay se sigan abriendo puestos de trabajo para seguir investigando. Uruguay, hasta hace unos años, cuando yo empecé en esta carrera de investigador, la investigación se hacía 100% en la Universidad de la República. La Universidad de la República está saturada en su capacidad para darle trabajo a los investigadores. Hoy estamos formando muchos investigadores de muy buen nivel, muy superior al nivel que teníamos nosotros cuando nos estábamos formando, pero que se encuentran con la dificultad de que no hay lugares disponibles para trabajar en Uruguay. Entonces Uruguay tiene que seguir avanzando en crear institutos, instituciones donde los investigadores puedan trabajar. Y la investigación es la base de todo, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Claramente los países que les va mejor son los países que invierten más en educación en general y en investigación en particular. Entonces yo creo que eso es una discusión que ya está saldada, que no vale la pena discutirlo. Hay que invertir en investigación. No hay duda. Sí. Bien, contanos por qué elegiste esta especialización. Bueno, yo entré a la Facultad de Medicina muy influenciado por la historia familiar, me parece, porque bueno, vengo de una familia de médicos, pero la medicina siempre me gustó y me apasionó muchísimo. Y ya en los primeros años de la carrera tuve docentes muy buenos que eran del departamento de bioquímica, y recuerdo, bueno, en segundo año tenía de profesor al doctor Cayota, que hoy es profesor de patología en la Facultad de Medicina, que bueno, fue una experiencia muy linda, y a través de él nos acercamos al departamento de bioquímica y me empezó a interesar mucho el tema de la investigación. Con lo cual, si bien seguí haciendo mi carrera de medicina, traté de darle un perfil más para el lado de investigación. Y bueno, después me fui especializando cada vez un poquito más, un poquito más, un poquito más, hasta que hoy en día ya, más que médico, puedo decir que me dedico a investigar y a hacer docencia en medicina. Más que médico, investigador. Exacto. Bien, yendo ahora sí un poquito más a lo que es el tema de hoy, contanos bien qué es la aterosclerosis. Y bueno, la aterosclerosis es una enfermedad, es una epidemia, es una enfermedad muy prevalente. Ha sido un problema muy grande a nivel mundial a partir de la década del 50, cuando en Estados Unidos se empieza con la repostería y se empieza con todo ese consumo masivo de grasas transhidrogenadas y bueno, la comida chatarra, etcétera. Se empieza a ver una verdadera epidemia de enfermedades cardiovasculares, en la base de las cuales está la formación en los vasos sanguíneos de una placa que va como obstruyendo la luz del vaso sanguíneo. Podemos hacer una similitud con lo que pasa con una cañería en una casa, cuando se va formando óxido y se va tapando la cañería. Y esas arterias que tienen como función llevar sangre a los tejidos, al corazón, al cerebro, los distintos tejidos del organismo,
empieza a haber dificultada su llegada porque hay una obstrucción. Y esa obstrucción es una placa ateroma. Esa placa ateroma se forma básicamente por múltiples causas, es una enfermedad multifactorial, pero diríamos que hay dos motivos fundamentales que están en la base de esa enfermedad. Por un lado es la presencia de colesterol en sangre. No hay aterosclerosis si no hubiera colesterol en sangre. Y por otro lado, hoy sabemos, después de 100 años de investigaciones, que se ha avanzado mucho en el tema, de que tampoco hay aterosclerosis si no hay un proceso inflamatorio en esa base. Entonces la inflamación y la dislipemia, la hipercolesterolemia, van haciendo que la pared arterial se empiece a tapar, se empiece a formar una placa ateroma que finalmente le da síntomas al paciente por falta de oxigenación. Es una enfermedad que ataca distintos órganos. Sí, es una enfermedad de los vasos sanguíneos y como los vasos sanguíneos son los encargados de alimentar distintos órganos, puede atacar a cualquier órgano, en particular ataca al corazón, al cerebro, a la circulación de los miembros, a los riñones, a los tejidos más nobles. Bien, es una enfermedad más masculina o femenina, ¿no? Porque a veces hay enfermedades que atacan más a los hombres, otras veces a las mujeres. En este caso, hasta la menopausia, claramente es una enfermedad más del sexo masculino. En la posmenopausia la mujer empieza a equiparar al hombre en su tendencia a desarrollar aterosclerosis. Sobre todo, bueno, eso es así a rasgos generales, es decir, que podemos decir que es más una enfermedad de los hombres. Es una enfermedad que empieza en la segunda década de la vida, se manifiesta en la cuarta, quinta década de la vida y bueno, sus complicaciones grandes las da a partir de los 50, 60 años. Bien, es una enfermedad, por lo que decías, ya, no sé si decirle vieja o antigua, Sí, ya conocida, muy antigua, estudiada. muy antigua. Fíjate, mira, el otro día dando una clase en facultad, repasaba unos viejos reportes. Ya en 1850, dos patólogos alemanes y austríacos se peleaban a muerte por si era el colesterol o si era la inflamación la causa de la aterosclerosis, pero ya en 1850 se sabía que estaba esta enfermedad. En 1913 un investigador ruso hizo una descripción fantástica de la enfermedad y sin embargo los médicos no le dieron corte a sus observaciones porque su modelo de investigación eran conejos. Entonces ellos decían, bueno, pero ¿qué tiene que ver un conejo con un ser humano? Sin embargo, hoy leyendo esos trabajos que él describió, la aterosclerosis hace 100 años, estaba todo perfecto. Y bueno, a la medicina le cuesta a veces tirar abajo los dogmas, se necesitaron después 60 años más para que a partir del estudio Framingham en Estados Unidos, datos epidemiológicos empezaran a mostrar la asociación entre las dietas ricas en grasa, colesterol y la incidencia de enfermedad cardiovascular y de la aterosclerosis en particular. Bien, y si hablamos de tratamientos, si hablamos de nuevos tratamientos, me imagino que también en todos estos años ha ido cambiando. Sí, ha ido cambiando, sin embargo, estamos trancados. Hubo un avance muy notable gracias al trabajo de dos premios Nobel, Michael Brown y Joseph Goldstein, que en la década del 70 no solo describen un mecanismo fundamental por medio del cual se da la formación de la placa ateroma, sino que ellos después además descubren el primer gran tratamiento para esta enfermedad, que es un fármaco que inhibe la síntesis de colesterol en el hígado. Lejos de lo que la gente piensa, que es que la aterosclerosis es porque comemos mal, gran parte del problema es un problema de regulación metabólica de cada individuo y es el hígado de los pacientes el que sintetiza mucho colesterol y ese exceso de colesterol es el que después genera la placa de ateroma. ¿Y eso se puede regular? Eso se puede regular, sobre todo estos fármacos que estos investigadores encontraron son capaces de bloquear la síntesis de colesterol, pero no son fármacos inocuos, entre comillas, son fármacos que cuesta tomarlos, tienen efectos colaterales, a algunos pacientes no les caen bien, no los toleran bien y sobre todo, si bien se ha avanzado en el desarrollo de esos fármacos, son de la misma familia farmacológica. Si un paciente no tolera estas estatinas, en términos general, los médicos tienen pocas herramientas terapéuticas para tratar la enfermedad. Entonces ahí sí hay un campo de investigación muy importante que es el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas para tratar la enfermedad cardiovascular. ¿En eso se están en Uruguay? Y bueno, nosotros, sí, un poco muy modestamente, estamos tratando de darle una visión nueva al tema de atacar la enfermedad pensando en sus dos problemas fundamentales. Es decir, nosotros sabemos que esta enfermedad depende del colesterol que llega a las arterias en lo que se llama una lipoproteína, que es un sistema de transportar colesterol por la sangre. Y por otro lado sabemos que además del colesterol se precisa que haya inflamación.
Cuando yo estuve en Estados Unidos, nosotros estuvimos trabajando con unos nuevos compuestos que son antiinflamatorios muy potentes, muy recientes además, y ahí se nos ocurrió una idea que fue, en esas partículas lipoproteínas de baja densidad que transportan el colesterol hacia la enfermedad, también viaja una vitamina, que se llama vitamina E, cuyo metabolismo, es decir, todo su transporte por el organismo depende de las lipoproteínas. Entonces nosotros dijimos, bueno, ahí tenemos una molécula que sabemos que va a estar yendo a los sitios de las lesiones. Si pudiéramos transformar en esa molécula, en una molécula antiinflamatoria, antioxidante y antiinflamatoria, podríamos estar aportándole al sitio de la lesión un fármaco que baje, que frene un poco la inflamación y retarde el proceso. Bueno, esa molécula la pudimos, en colaboración con la doctora Virginia López de la Facultad de Ciencias, pudimos sintetizarla, ella es de química orgánica, pudimos desarrollar ese compuesto, lo pudimos patentar en Estados Unidos y hoy estamos trabajando mucho sobre esa aproximación terapéutica, que es una vitamina E modificada para dotarla de mayor potencia antiinflamatoria. Estamos en las etapas iniciales, vamos por ahí, nosotros. A nivel mundial hay mucha gente trabajando de distintos puntos de vista. Bueno, de eso se trata un poco, ¿no? Que sí. De distintos puntos de vista se pueda llegar a... Sí, cada uno pone un granito de arena, cada uno pone el granito de arena hasta que alguien muy, muy inteligente es capaz de dar con la tecla. Pero para eso hay que fallo y error, ¿no? Hay que trabajar, sí, hay que trabajar y trabajar mucho. ¿Cuánto tiempo puede llevar un investigador hacer un aporte? Estar así, sí. Sí, y bueno, yo creo que es un trabajo de por vida. A mí me gusta mucho leer la historia de la medicina, la historia de la ciencia en particular, y en el caso de la aterosclerosis hay dos investigadores que para mí son un ejemplo de vida que ganaron el premio Nobel, son Michael Brown y Joseph Goldstein. Lo ganan muy jóvenes el premio Nobel, ellos eran médicos y resuelven el problema de una niña de 6 años que había tenido un infarto de miocardio justamente por esta enfermedad. Resuelven el problema, en el año 85 ganan el premio Nobel y lejos de parar de investigar, a pesar de que eran premios Nobel, siguen hasta el día de hoy que ya tienen 80 años trabajando. Hace poco les dieron un reconocimiento muy grande, los invitaron a integrar el comité científico más importante en Estados Unidos de política científica, contestaron que no, que ellos querían seguir haciendo ciencia. Entonces yo creo que ese es un poco, es una vocación, un trabajo vocacional, ¿no? Es un trabajo vocacional que si uno está en un ambiente lindo, fermental, de innovación y de tratar de desarrollar ideas, es un trabajo que te apasiona y que te lleva a la vida. ¿Y cómo están vistos los investigadores uruguayos en el mundo? Yo creo que están muy bien vistos. Uruguay, a la salida de la dictadura, empieza a montar el sistema científico. Es decir, que estamos hablando de 25 años más o menos. O sea que es joven. Es muy joven, porque la dictadura barrió con todo. Expulsó del país a los investigadores que en esa época tenían muy buena fama, sobre todo la corriente de fisiología en Uruguay era muy famosa, Caldeiro Barcias a la cabeza, etc. A la vuelta de la dictadura se crearon algunos instrumentos que fueron fantásticos, el programa de desarrollo de ciencias básicas, que empezó a impulsar la formación de doctores en ciencias en Uruguay. Hasta esa época no existía en Uruguay, existía en el mundo, hacía muchos años en Uruguay no existía. Y a partir de ahí se empiezan a dar pasos muy lindos, muy interesantes de desarrollo del sistema científico nacional. Y hoy cuando un estudiante se va de Uruguay a buscar trabajo, por ejemplo a Estados Unidos, se le abren mucho las puertas, porque han habido investigadores uruguayos muy exitosos, que les ha ido muy bien, y bueno, y eso va generando como los jugadores de fútbol un poco, cada uno que abre la puerta después pueden ir varios. Uruguay. Ya no es a dónde queda en el mapa. Exactamente. Entonces, la verdad es que los investigadores uruguayos son muy bien vistos. El aporte que puede hacer Uruguay a nivel mundial hoy en investigación es modesto. Es modesto porque nosotros somos chicos, somos pocos y porque además es un sistema incipiente. Pero yo creo que se está trabajando bien. Y sobre todo lo más importante de esto es crear recursos humanos. Eso es lo que es importante. Porque, por ejemplo, el día de mañana, es decir, no es lo mismo, por ejemplo, que en un hospital haya médicos que solo sepan de clínica, que es muy importante, es lo más importante en la medicina. Pero también está bueno que haya médicos que tengan una perspectiva de analizar datos y de hacerse preguntas y buscar nuevas respuestas. Y no esperar que lleguen siempre desde el exterior, ¿no? Exacto. Hay otro ejemplo muy lindo que se lo contaba el otro día a niños de escuela que visitaron el instituto. Un investigador húngaro, Semmelweis, que fue el primero en darse cuenta, se llama el Salvador de las Madres. A principio de siglo, fin del siglo XVIII, cuando todavía no conocíamos la existencia de las bacterias,
antes que Louis Pasteur, Semmelweis se dio cuenta que los médicos en el mejor hospital de Viena transmitían la causa de muerte de la fiebre puerperal. Las mujeres que daban a luz y eran atendidas por médicos se morían más que las que eran atendidas por parteras. No hay una explicación. Y este médico, simplemente a través del análisis de datos, se dio cuenta que el problema era que en Viena habían empezado a hacer necropsias y que los médicos, entre atender al cadáver y atender el parto, no se lavaban las manos y estaban transmitiendo la enfermedad. ¿A qué voy con esto? Él era médico, pero tenía el gusto, la vocación, el instinto de buscar datos. De pensar, de hacerse la pregunta, ¿qué está pasando? Y bueno, y eso solo se logra si vos tenés recursos humanos entrenados para eso. Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Es importante tener científicos en un país? Yo estoy convencido de que sí, y bueno, le dedico parte de mi vida a eso, como todas las áreas que un país pueda estimular, desde la parte artística, científica, deportiva, etcétera. Bien, Carlos, te agradezco muchísimo estos minutos aquí en El Observador. Gracias Muchas a ustedes. Gracias. De que es una institución que, si bien depende del gobierno, tiene una cierta parte de movilidad como si fuera privado, entonces eso le da un dinamismo muy interesante. Por otro lado, tiene sus problemas al ser una institución que no está permanentemente, o sea, su presupuesto no está absolutamente bien establecido, donde hay que estarse moviendo, y eso también es un desafío interesante. Sí, yo creo que para el Uruguay fue una experiencia fantástica traer al Instituto Pasteur al Uruguay. ¿Es un antes y un después para la investigación? Sí, yo creo que sí, sobre todo creo que es muy importante. Le damos comienzo a nuestro espacio del Instituto Pasteur y recibimos al doctor Carlos Battiani. Él es investigador en bioquímica y enfermedades cardiovasculares, estudia el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas para la prevención y el tratamiento de enfermedades inflamatorias, como es ser, por ejemplo, la aterosclerosis. Carlos, muy buenas tardes. Gracias por venir al Observador TV. No, al revés, gracias a ustedes por la Bien, invitación. bueno, para arrancar, antes de ir específicamente a esta enfermedad que me decías que es la principal causa de muerte en nuestro país, contame cómo llegaste. En Uruguay se sigan abriendo puestos de trabajo para seguir investigando. Uruguay, hasta hace unos años, cuando yo empecé en esta carrera de investigador, la investigación se hacía 100% en la Universidad de la República. La Universidad de la República está saturada en su capacidad para darle trabajo a los investigadores. Hoy estamos formando muchos investigadores de muy buen nivel, muy superior al nivel que teníamos nosotros cuando nos estábamos formando, pero que se encuentran con la dificultad de que no hay lugares disponibles para trabajar en Uruguay. Entonces Uruguay tiene que seguir avanzando en crear institutos. ¿Llegaste tú al instituto? Bueno, yo hice la carrera de doctor en medicina y en paralelo empecé a trabajar en el departamento de bioquímica de la Facultad de Medicina, donde hice una maestría y un doctorado en bioquímica, y me fui al exterior, a Estados Unidos, a hacer un postdoctorado, y estando en el exterior se fundó el Instituto Pasteur de Montevideo. Yo previamente había trabajado un tiempo largo como honorario en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, y con el grupo que yo trabajaba en Clemente Estable fue un grupo que se hizo cargo de una de las unidades tecnológicas del Instituto Pasteur. Así que bueno, tuve la suerte de que había un concurso abierto para ocupar un cargo en esa plataforma. Me presenté al concurso, lo gané y bueno, pude volver de Estados Unidos para el Instituto Pasteur. Bueno, ¿y cómo ha sido esa experiencia desde ese tiempo hasta ahora? Y ha sido muy linda. El Instituto Pasteur es una institución muy joven, que se fundó justito ahí cuando yo volvía. Es un instituto muy dinámico, que todo está para hacerse porque bueno, es una experiencia nueva en Uruguay. Tiene muchas ventajas en el sistema uruguayo, en el sentido